En los primeros tiempos. A primera vista nada parecía complicado, por el contrario, la perspectiva del mundo se ofrecía prometedora, como la sencillez misma. Después de la nada, el universo, después del caos, el orden, después de las tinieblas, la luz. Además, todo quedaba en familia, como si la distribución se llevara a cabo en privado, sin asomos de enojosas discusiones y dentro de la más refinada educación y de la mejor armonía. Para Júpiter los espacios siderales, para Neptuno los océanos, para Plutón los dominios terrestres. Aparte de lo dicho, una larga vida se les presentaba, o mejor aún, todos ellos contaban con la eternidad por delante. Y como si esto fuera poco, otros personajes tan inmortales como ellos mismos los secundaban en sus empresas. Juno, esposa de Júpiter, compartía con él las placenteras responsabilidades de su liviana carga de gobernante. Apolo, a su vez, ponía el sentido de la belleza, del ritmo y de la inteligencia, así como Minerva tampoco lo hacía mal en este aspecto. Pero como no solo de inteligencia se debía vivir, aquí estaba Afrodita para entregar el amor a manos llenas. Mientras Marte, espada al cinto, fingía que se inflamaba por un quítame ya estas pajas, pero esto lo hacía de un modo retórico porque a la verdad no tenía con quien descargar sus bélicos arrebatos. No paraba ahí el recuerdo de estos personajes, ya que otros igualmente reclamaban su presencia. Vesta, protectora de los hogares, Artemisa, diestra en la cacería, Hebe, la representante de la juventud, Vulcano, el singular forjador de metales, o Mercurio, que se las traía en esto de los juegos de mano y del comercio. Se contaba con ellos y con muchísimos más. Por ejemplo, hay que agregar a Cupido, el amoroso niño, Proserpina, que tan pronto aparecía como desaparecía de la faz de la tierra, Doris, que veía bajo el agua, Hécate, la que sabía de este mundo y del otro, de las calles y callejuelas, de la realidad y de los sueños, siendo alma errante de las encrucijadas. Baco, constantemente sobrio y elegantemente vestido a pesar de la mala fama de alcohólico que se le cuelga. Como el simpático señor que siempre fue el alma de la fiesta, y Meneo, el que lleva la voz cantante en los matrimonios. Momo, el de las chanzas, los juegos de palabras, el de las bromas pesadas y el de los chistes buenos y malos. Y otros personajes cuyos nombres se nos escapan. De pronto Júpiter jugaba a ponerse serio y entonces los convocaba urgentemente al monte Olimpo donde tenía su palacio. Los otros moraban en sus respectivos domicilios en el mismo monte, pero había algunos que por razones de servicio tenían sus viviendas en la tierra y en el mar y también en los abismos. A la primera convocatoria del tonante caballero todos acudían presurosos y hasta hoy es posible seguir su camino. Si en las noches claras alzamos los ojos al cielo y contemplamos la Vía Láctea. Llegaban pues al palacio jupiteriano y comenzaban de inmediato las celebraciones, ya que no se trataba de reunirse para discutir el presupuesto, ni las amenazas fronterizas, ni el problema del comercio clandestino. Ni eso, ni mucho menos. Dionisio con Ganímedes se encargaban de preparar los cócteles, mientras como se atareaba en la cocina preparando el banquete, al mismo tiempo que Terpsícore maravillaba a los invitados con su danza, ejecutada al son de la lira manejada por Apolo. Y así se estaban por días y semanas en una continua fiesta, y hasta la señorita Temis, encargada de administrar justicia, se olvidaba de los códigos y se mezclaba en las diversiones, desrugando su ceño. ¿Por qué entonces no duró hasta la eternidad este mundo si todos estos personajes eran eternos? ¿Por qué, si cada cual estaba metido en lo suyo sin entremeterse en los asuntos ajenos, no continuaron de esta alegre manera hasta el presente? ¿Por qué de pronto el Olimpo se aventó sin dejar rastros y por qué todos salieron disparados sin dejar la dirección? Nada de esto se va a saber a ciencia cierta. Tal vez lo más aproximado a la explicación sería pensar que estos personajes se aburrieron o se desesperaron de su felicidad, porque comprobaron que no se puede vivir eternamente con el barómetro marcando siempre el buen tiempo. ¿Acaso ni se aburrieran ni se desesperaran, sino que siguieran haciendo su vida ordinaria de costumbre, sumergidos en el jet set de sus lujosas existencias? Este circuito cerrado de la ociosidad elegante se les hizo estrecho de repente, y entonces por extravagancia, por ostentación, por vicio, o por qué sé yo, bajaron de la tierra, como si la felicidad del Olimpo no les bastara. Mezclaron a los humanos en sus destinos en un inestable equilibrio de eternidad por una parte y de muerte por la otra. La paz del cerúleo palacio quedaba rota por consiguiente.
Todos sus moradores, cual más, cual menos, van a intervenir en las humanales querellas, ayudando a uno y a otro de los habitantes de este bajo mundo, tomando partido por este o aquel y por lo tanto enemistándose entre sí al defender a sus preferidos y rompiendo la pacífica convivencia que hasta entonces había sido su común denominador. La eternidad no dura en esta vida más que un instante. La felicidad se presenta y desaparece con prontitud. Apenas la fiesta ha comenzado y ya los fuegos artificiales se han extinguido. No se puede sustentar la existencia basada en la constante dicha o en el ocio constante. Por el contrario, la única felicidad posible, la única felicidad que podría darnos una idea de la eternidad, parece estar en la responsabilidad viril, en la tarea bien cumplida y bien ejecutada. Otra explicación admisible para la dispersión del Olimpo, acaso la encontremos en la propia realidad, en la realidad de todos los días. Ella, la realidad, empezó a filtrarse por las resquebrajaduras del edificio, como para poner en evidencia una vez más la sostenible tesis de cómo la inteligencia se retira del mundo para entregarse a sus propios juegos y de cómo el mundo introduce en estos juegos sus problemas. Sí, la realidad empezó a introducir sus problemas en aquel mundo idílico, porque ella no puede permitir por definición ningún vacío, ningún sector del que ella, la realidad, se encuentre ausente, aún de los exclusivos dominios cuánticos. Mas, sea lo que fuere, lo cierto es que aquel mágico mundo ahora es un confuso recuerdo, un poético recuerdo podríamos agregar. Podemos alzar la vista al cielo en las noches estrelladas y ver a los dioscuros apareciendo y desapareciendo respectivamente. Podemos pasearnos por la orilla del mar y escuchar el canto plañidero de las sirenas. Podemos mirar por la ventanilla del tren y creer que es Pegaso el que cruza la pradera. Podemos atisbar desde la orilla del abismo el fondo de la tierra y advertir las chispas de oro que brotan del yunque de Vulcano. Podemos seguir el vuelo de la golondrina y hasta creer que todavía es Progne la que revolotea, y así sucesivamente. Pero ya todo ese mundo mágico que nos imaginamos contemplar es tiempo pasado, es un recuerdo. Deberíamos entonces llamar en nuestro auxilio a Mnemosina para revivir aquellas felices escenas a través de la memoria. Vuelven con esta mnemosina, con esta memoria, a resurgir aquellos olímpicos personajes, aquellos fugaces seres de tan tormentosa existencia. Nosotros los hemos retenido por un instante. Es tan difícil retenerlos por más de un instante, pues ellos tan solo son un instante, son un pasado, son un recuerdo. Los hemos retenido por un instante y velozmente nos han referido algunos detalles, algunas aventuras, algunas anécdotas y algunos secretos de sus existencias. Todo esto lo han referido veloz y confusamente, atropellándose en sus frases, saltándose episodios, confundiendo otros, atribuyéndose como propios los que son de ajena procedencia, confundiendo los datos, equivocándose de medio a medio, reiterando lo dicho, diciéndolo de otro modo, riéndose de pronto, sollozando otras veces, destrozando sus vestiduras, manando sangre, saltando, gesticulando, desapareciendo, volviendo a aparecer o adquiriendo repentinamente una inmovilidad de estatua. Algo de lo que les hemos escuchado o hemos creído entender, lo quisimos consignar por escrito en estas páginas. No, por supuesto, la historia completa y bien hilvanada del Olimpo con toda una erudita precisión. ¿Qué precisión se le podría exigir a la imprecisión? Sino consignar algunos destellos que nos parecieron más nítidos y más puestos en una humana proporción y entendimiento. ¿Imperfección en una infiel escritura? Por supuesto que sí, porque ¿cómo es posible cristalizar una sombra, una imagen, un relámpago, un pasado y un recuerdo?